Mi queridísimo Omar, tú ya en full modo navideño. Así es. Por supuesto, pues es que ya el espíritu navideño se siente en esta casa. Habemos Grinch, ya vemos que sí les gusta la Navidad, pero ya estamos cerrando el año y merece la pena Yo justo te decía andar en el modo. me sorprendió verte tan navideño porque sabemos que la Navidad no es tu festividad favorita. Ah, bueno, pero muy es que ad es el hoc Grinch. con el Grinch. Pero Es es el Grinch. navideño y al final de Pero tiene cuentas sus cae especiales de en Navidad, fuego. por cierto. Oye, hicieron su súper especial en Navidad sobre el robo al Museo de Antropología que sucedió en una Nochebuena. Me parece un increíble contenido para vincular esta temporada con la arqueología. Se viene fuerte la temporada porque, o sea, todavía faltan unos cuantos días, pero el 25 de diciembre se conmemoran los 40 años del robo al Museo Nacional de Antropología, lo cual no es poca cosa y no veo a nadie más comentando el tema. Sí, no, ustedes hicieron el especial. Bueno, es que te voy a Que no lo he decir... podido escuchar, pero... Yo también lo tengo pendiente, pero ahorita que estamos de vacaciones. Sí. Pero ¿sabes qué, Omar? Es que siento que, a ver, pues el INA no lo va a conmemorar, mano, porque pues no es que queden muy bien parados después. Es como si le dijeras al Luke, no, pues conmemora todas tus mamadas, pues no. Como el UVA, hazte tu especial De de tu un especial. año del robo. El año del No, robo, el año de sobre la todo- inundación, el año de... Sobre todo, que eso es un tema que también vamos a abordar para cerrar el programa más al rato, que este año hubo notas acerca de la seguridad de Lina, ¿sabes? O sea, sería Sí, es un cierto. poco Sí. raro. Sí sería meterse Digo, un poco el pie, ¿eh? Pues Ujú. sí, un poco, pero también creo que sería importante un reconocimiento al tema, tal cual. Claro. Es decir, a partir de este evento se pueden sacar muchas reflexiones justamente de cómo ha sido el manejo, la protección y pues ahora sí que las repercusiones de eso, porque hasta la ley se cambió debido al robo. Ahora de mira, no Entonces, sabía eso. no es un tema a la ligera, evidentemente sí es un poco un tema pues que genera cierta incomodidad porque reconocer que te robaron en uno de los museos más importantes del mundo no es un tema menor, pero Pregúntale a creo que Luke. exacto, pero creo que sería un tema de autorreconocimiento y de crítica propia, ¿no? De Sí. reconocer errores. Creo que desde ese punto de vista tendría mucho valor que se retomaran estos temas y si yo, claro que yo quién soy para venir a decir estas cosas, Y Omar así pero de, ¿y si yo sí, fuera director del INA? si yo fuera director, ya me hubiera armado una exposición especial con las piezas que se robaron. Pues sí. Sin Esa duda, es una eso buena creo que idea, ¿eh? sería un La verdad, hitazo. sí. La verdad, Sería un sí. hitazo. Incluso podría ser una exposición que sean de robos, ¿no? De piezas. Y podrían estar así o también expoliadas. Claro, y es una conexión natural. Digo, el punto de origen es los 40 años del robo al museo, pero ya que estás en eso, mi patrimonio no se vende, miren, hemos Exacto. traído 15,000 piezas, aquí están, ¿no? O sea, hemos sabido solventar ciertos errores, causando otros, pero ahí la llevamos. Creo que sería una buena autocrítica, un temazo, pero miren, le tienen miedo al éxito. Oye, pero justo hace, creo que 2 años por ahí, Museo de la Cancillería tuvo una exposición Sí, justo de algunas de las Sí. piezas expoliadas que han traído, ¿no? las Incluso que han estaba recuperado. la valija diplomática expuesta, cómo era que se enviaban las piezas, ¿no? Por valija diplomática y demás, muy, muy interesante. Es muy interesante y esa exposición me pareció muy buena, sin embargo, creo que le falta foco porque no veo la equivalencia, ¿no? En política pública de tener hashtag mi patrimonio no se vende por todos lados y hacer reclamaciones a diferentes países y casas subastadoras, pero no veo la muestra de esos resultados, o sea, se queda muy en redes sociales. Creo que hace falta una exposición o un catálogo publicado, o sea, muy bien editado, con una muy buena imagen, o sea, un libro bonito, pues, y que se muestre. E incluso yo, de nuevo, no soy quien para estar diciendo estas cosas, pero si yo fuera, ¿no? Ya me hubiera aventado una exposición itinerante, o sea, ahí te van las piezas
que Y además puedes recuperamos problematizar de los diferentes lados. los problemas, puedes problematizar los temas actuales de la seguridad y las exhibiciones de las piezas, o sea, no Justo. solamente que sirva para repensar estos problemas de la seguridad, ¿no? Oye, Totalmente. me voló la mente esta parte porque justo estaba pensando en la itinerancia, ¿no? En la posibilidad de itinerancia. Porque dije, a ver, pensando en cómo funciona este mundo de la cultura, dije, claro, sería una exposición para el Museo de Antropología, quizá para el Museo del Templo Mayor, no sé, pero seguro antropología. Y dije, y otra vez es llevar estos temas a los mismos lugares para la misma gente. Y dije, sí es muy importante la itinerancia de este tipo de exposiciones a diferentes museos del país, ¿no? En diferentes Sí. versiones, ¿no? Incluso que pueda estar dividido en dos para que pueda estar expuesto en dos momentos. Y eso también ayuda a la democratización de la cultura. Y dije, eso sería un gran proyecto para la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? El empezar a proyectar exposiciones itinerantes para todo el país, ¿no? De a lo mejor de Claro, artistas locales. claro, es que mira, también otro punto de soporte de esa idea es que no todas las piezas que han recuperado, que son más de 15,000, son del centro. O sea, Ajá. tienes del área maya, de Oaxaca, Pero la del intención, occidente, del norte. O sea, es que tienes que sí. aprovechar eso. Yo Pero la diría. intención sí es regresarlas a las comunidades de donde se las llevaron, ¿no? Pues Como hicieron justo con con el de el Chalcatzingo. Aquí como Omar, por favor, Chalcatzingo. experte. Es Exacto. correcto, sí. Sí, pero hasta ahora no hemos tenido, o sea, ya van un poco más de 7 años de esta campaña y la recuperación de bienes culturales y al menos que yo sepa no hemos visto demasiados resultados, a más allá de esa exposición en Cancillería y un par más que han venido con bombo y platillo, como el Monumento 9 de Chalcatzingo, pues creo que hace falta un punch mediático en Sí, en eso términos estoy de de acuerdo. reintegración a la sociedad mexicana. O sea, está muy bonito que se traigan y que se recuperen las piezas, pero, o sea, es como un poco este reclamo muy legítimo de la gente que dicen, bueno, pues sí, pero tienes 17,000 piezas en las bodegas. Entonces Sí. dices, ok, Sí, 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 pues sí, eso, sí. Hace falta como socializarlo más y vincularse más con la gente, ¿no? Y aquí sí yo les haría una pregunta. Yo no veo mucha televisión, desafortunadamente, pero sí, sí, como dicen, estos temas quedan mucho en redes sociales y yo los veo en redes sociales y además por el tipo de consumo de contenido, pues me sale, ¿no? Y las secciones de noticias que muchas veces leemos y pues al final nos dedicamos a esto una vez a la semana, bueno, más, pero digamos para el chisme cultural y sabemos de estos temas, pero se ha tratado en los medios masivos tradicionales, dígase digo, diarios sé que sí, en periódicos sí, porque es una importante fuente de la cultural, pero en la televisión que tiene este carácter masivo y de llegar como una diversidad, yo he más allá de visto, algoritmos. Sí, algunas sí, notas, ¿no? hay algunas notas, sí. Yo he visto algunas cosas. De hecho, hay un par de cápsulas bastante bien planteadas. Una de ellas es de una televisora muy grande, cual no sé si el nombre porque no nos patrocina. Pero sí son notas a veces muy sueltas. Sí. Entonces creo que sí hace falta un poco más de trabajo de darle ese seguimiento de estamos haciendo esto y estamos mostrando los resultados. Y creo que ese es un talón de Aquiles de la arqueología mexicana en general. O sea, llevamos años con esa problemática y creo que esto conecta justo con la plática de hace rato de Puentes de Ciencia porque por eso es importante la divulgación y no Claro. nos queremos colgar medallitas, pero si Secretaría de Cultura está escuchando esto, pues llámenos. Aquí tenemos a 4 o 5 especialistas que podemos armar una exposición itinerante, un proyecto de exposiciones itinerantes Exacto. con estos temas: saqueo, reintegración, recuperación de bienes Estaría bien culturales. chido. Hasta Ya ciencia sabe. también. Estaría bien Sí, Sí. chido. claro, claro, porque la De Se lo todo. arqueología armamos a también la es medida. ciencia. Sí. Oye, pero a ver, me parece muy pertinente toda esta discusión, pero veníamos a hablar de una pieza en particular que me parece algo muy bonito para cerrar el año, porque, pues la verdad es que está muy impresionante. Es hermoso. Hermoso. Sí, y de hecho es una conexión directa con el tema, no lo planteamos así, pero ¿A en realidad poco? conecta totalmente porque justo
Esta pieza, que es un incensario teotihuacano, me parece que es un buen ejemplo para cerrar el año de esta conexión o con esta muestra de resultados de la que estamos hablando. Porque esta pieza no es una pieza que se haya descubierto este año o hace 2 años. No. Este es un incensario teotihuacano tipo teatro, así se llama por la conformación. Hay una serie de piezas similares que se han encontrado a lo largo de las excavaciones de Teotihuacán durante ya mucho tiempo, pero me parece que es un buen ejemplo de esto que estamos hablando porque esta pieza se excavó en 2007. Los incensarios me parecen de las piezas más bellas que Ay, hay, sí, O sea, son Sí, increíbles. son súper bonitos. por eso digo que es hermoso, o sea, el trabajo y los que son los de Tláhuac que están en templo, en antropología, qué volada de cabeza, qué trabajo, qué fragilidad. O sea, no estás Sí, diciendo que es una pieza de moda de novedad, pero que tiene mucha importancia. Sí, porque justo efectivamente son piezas sumamente llamativas y me parece, a mí estos incensarios tipo teatro, y se llaman tipo teatro porque como pueden ver en la imagen, pues básicamente tiene una extensión que tiene hasta volumen, ¿no? Tiene diferentes planos y demás. Ahorita hablamos directamente de ella, pero es justamente un trabajo de continuidad. Se excavó en 2007 directamente en la parte de San Francisco Mazapa. Es decir que, como saben, Teotihuacán es toda esta parte de la zona arqueológica, pero la ciudad era muy grande. Y a lo largo bueno, se encontró totalmente rota. Eso hay que decirlo, más de 700 fragmentos. Y a lo largo de los años subsecuentes, sobre todo en los últimos años, se trabajó para restaurar. Sí, o sea, digamos que la nota, que fue nota hace algunos días, 10 de diciembre, me parece es cuando se publica el boletín, la nota es que finalmente termina el trabajo de restauración, ¿no? De todas estas piezas y puede ya mostrarse en público. Sí, el trabajo más intenso de restauración fue entre marzo y octubre de este mismo año, 2025, y desde inicios de diciembre se está exponiendo esta pieza ya terminada, ya en conclusión de su restauración en el Museo de Pintura Mural de Teotihuacán, que lo nombran Beatriz de la Fuente justamente por esta investigadora, por cierto... integrante del Colegio Nacional. Primera mujer que integró al Colegio Nacional. ¿A poco? Historiadora del arte, por cierto. Sí, para que vean es que los correcto. historiadores del arte también tenemos cosas que decir de lo prehispánico. Y además madre de un reconocido claro. exrector de la UNAM. Y embajador, anda de embajador, creo, ¿no? Secretario. Sí, ahorita anda de Secretario. embajador en la ONU. ¿No? Nepo Baby. Así es. No. No. Es Ahora el es el secretario de canciller. Relaciones. Sí. Es Ahorita está de cierto, licencia. Estuvo en la ONU y ahora está de canciller. Secretario de Relaciones Exteriores. O mejor conocido como Nepo Baby. Un Nepo Baby Plus. Bueno, Los pero dos a ver, papás miembros algo, del Colegio Nacional. Mira nada más. algo que a mí Lo que son las cosas. Algo que a mí me pareció realmente increíble es que además de los materiales que comúnmente encontramos en este tipo de piezas, este tiene incrustaciones de cráneo. Eso es una locura, Omar. Sí, mira, vamos a hablar justamente un poco de la conformación porque de repente puede causar un poco de extrañeza por cómo funciona esto. Bueno, para empezar, está conformado, es un artefacto compuesto, así le decimos en arqueología. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado de 2 piezas o más. Para empezar, ahí la foto no se ve muy bien, pero en realidad es una base circular y todo lo que viene adornado es la tapa. Entonces, en realidad eso se quita. Ya, ajá. Se quita y Ajá. en esta parte de superior de la tapa es donde vemos esta conformación que le llaman teatro o incensario tipo teatro porque luego son como marcos. Entonces, o sea, es decir, lo que se ve como ahí una copa, es como una copa. es una copa. Con Sí. una tapita, ¿no? Es correcto. Y lo que está adornado es la tapa, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que uno ponía ahí, pues ahora sí que la brasa y el copal, y pues se tapa y se iba humeando
en la parte posterior que tiene algunos orificios o incluso pues de la misma tapa que no está sellada, es de donde pues básicamente salía el humo y pues supongo que en funcionamiento esto también se debió de ver espectacular. Imagínense toda esta decoración, pero además humeando, ¿no? Sí, qué locura. Oye, Entonces, a ver, mi referencia principal de los incensarios, que además es que sí estoy muy obsesionado con esas figuras, las de Tláhuac, y esta me parece muy bonita. Pero recuerdo que siempre estaban, o no siempre, que representaban a una deidad. Y este personaje lo veo con este penacho que se ve súper bonito, estas orejeras y estas como detalles que son puntos que no sé qué representen. ¿Se sabe a quién está dedicado o algo por el estilo? no, hay que considerar varios puntos antes de llegar a la interpretación de este tipo de incensarios. Según esto, este incensario en particular está fechado hacia el año 250-350 después de Cristo. Es decir, básicamente lo que es la primera fase de apogeo de Teotihuacán, ¿no? Algo que en arqueología le han llamado la fase Tlamimilolpa. Y en este caso, hay que considerar que Teotihuacán tiene ciertas características muy particulares. No vamos a encontrar personajes en la iconografía o en representaciones gráficas directamente que sean personalizados. Es decir, hasta la fecha no hemos encontrado referencias directas de personajes históricos, particularmente gobernantes, que tengan una caracterización de nombre y apellido. Y este tipo de incensario lo ejemplifica. Lo que vamos a ver son estas máscaras. O sea, hay una primera línea que parecen almenas en la primera parte. Después vemos una cara con sus orejeras muy grandotas, muy bonitas. Y finalmente un tocado que pues tiene varios elementos. Incluso vemos otros emblemas en la parte superior e incluso pues una decoración de plumas. En este caso particular, ese rostro es lo que típicamente en historia del arte se ha determinado como la típica máscara teotihuacana. Si ustedes van al Museo Nacional de Antropología o al Museo de Sitio de Teotihuacán o ven colecciones teotihuacanas, seguramente se han encontrado o se han topado con una máscara de este estilo. Entonces, está despersonalizado todo. Lo que sí tenemos es de repente algunas deidades como el Señor de la Tormenta, que actualmente lo conocemos como Tlaloc, o la Señora de las Aguas, que es Chalchiutlicue. Recordando que Tlaloc y Chalchiutlicue son nombres nahuas que fueron, digamos, denominados posteriormente. No conocemos los nombres originales de las deidades en Teotihuacán. Que por cierto, datazo cultural, la pirámide del Sol y la Luna no están dedicadas al Sol y la Luna. Están dedicadas al Señor de la Tormenta y al Señor de la Señora de las Aguas, Chalchiutlicue y Tlaloc. Entonces es una cosa muy rara, pero que de alguna manera arqueólogas como Linda Manzanilla han determinado que se debe a que como existía un gobierno corporativo, es decir, que estaba ¿el PRI? Pues conformado. El PRI teotihuacano. La NOP, estaba la NOP y ahí manejaban todos los gremios. Sí, tal cual. Ahora sí Profesor Omar, yo quiero hacer una pregunta. La cultura madre, el PRI. La cultura madre. Está en los genes, güey. No, a ver, profesor Omar, yo quiero hacer unas preguntas. Hablabas de los elementos decorativos y aparecen algunos que encontramos frecuentemente en el arte teotihuacano y pienso sobre todo en los murales. Búhos o lechuzas. Ah, mira, ahí está. Ese es un gran libro. Ese es un gran recomendada para Teotihuacán. Oiga, y la entrevista que le hicieron. También, yo no puedo dejar de hablar de esa entrevista. Para el encuentro. Genial. Genial que le hicieron. Buenísima. Y nos pasaron el chisme por ahí que no suele dar entrevistas. No suele dar, y eso te lo puedo decir yo, ¿eh? Yo eso luego en privado platicamos porque es muy valioso, es muy importante. Yo vi esta historia de primero.
Él tiene En un su privado chisito. quiere platicar Él tiene contigo. información. Él sabe No, cosas. mira, Tiene información muévele- privilegiada. Muévele la imagen al otro lado. Según yo, la lechuza está del otro lado. Entonces, Sí, bueno, está vemos ahí se ve lechuzas una. o búhos, ajá, mariposas, leí en el boletín, Una aunque calavera, ¿no? la mariposa no alcanzo a verla. Pero esos son animales que aparecen en el arte teotihuacano también. Sí, es muy recurrente ver este Ay, tipo de cabrón, animales. sí, la mariposa no. También lo que son caracoles. Porque están asociados Claro. justamente a ciertas deidades o que están, o también lo vemos en contextos de son emblemas dinásticos. Es decir, que representan grupos sociales dentro de, Pero- de la ciudad. Justo eso te quería preguntar, si se tiene ubicado a qué sección de los barrios teotihuacanos pertenecía, o sea, si hay alguna afiliación a alguno de estos barrios, ¿se tiene Sí, lo alguna dijo idea al de principio, si ¿no? era parte de la parte más de artesanos, de la parte más de... pues, bueno, el Teotihuacán se dividía por barrios que tenían funciones y que eran muchas veces grupos étnicos, ¿no? Como el barrio oaxaqueño, el barrio, creo que hasta Maya Maya. llegó a ver, Ujú, ¿no? sí. Sí, de hecho, fíjense, de esta conversación que tuvimos con Linda Manzanilla, yo no lo sabía, pero ¡Ay! en esa conversación lo platicó Linda Manzanilla y lo planteó. Sabemos que hay un barrio oaxaqueño, sabemos que hay un barrio maya, pero yo no sabía que había un barrio de gente de Michoacán, del occidente de México. Mm. Sí, lo mencionó. Eso yo no lo sabía. Es muy reconocido el barrio oaxaqueño y el maya, porque además sabemos de la gran relación sociopolítica que tenía Teotihuacán con ciudades-estado en el área maya como Tikal, Copán, pero del occidente es un área que le falta mucha investigación. Y ahora ya se ha identificado que había también un grupo ya fijo directamente, sobre todo del área de Michoacán. Entonces eso está bien interesante porque nos conectaría directamente con flujos migratorios que vienen desde Occidente pasando por aquí. Recordemos que Cuicuilco tiene reminiscencia de Occidente, sobre todo de la cultura chupícuaro. Claro. Uh-huh. Y después tenemos esta unión hacia el norte de la Cuenca de México, pues en el Valle de Teotihuacán. Entonces es una influencia cultural que ha ganado mucho más visibilidad gracias a las investigaciones arqueológicas y de que ya tenemos datos. Es más, Linda Manzanilla ha propuesto y ha hecho con la tecnología reciente análisis de ADN y análisis de paleodietas. Es decir, en Teotihuacán se sabe de dónde venía la gente y se sabe qué es lo que comían. Cosa que, pues, de repente hay ciertas figuras mediáticas que dicen, de Teotihuacán no sabemos nada, pero sabemos hasta qué comía la gente. Sí, que por ejemplo los que venían de fuera les daban su ración de maíz, ¿no? Es lo que menciona, que le daban una ración de maíz. En cambio a los locales, y yo siempre lo menciono estos datos porque mi mamá, a los locales artesanos teotihuacanos tenían una dieta mucho más variada, que comían venado, liebre, además verduras, o sea, y todo lo demás. Tamalitos. Comían sus tamalitos. Qué rico tamalitos. Sí, exactamente. A mí me gusta mucho cuando Linda Rosa Manzanilla, a mí me gusta mucho de eso. No, cuando habla de las investigaciones de la basura y de las cocinas, porque dice que es de donde más se puede obtener información de los estilos de vida de la gente, ¿no? En la cocina, porque pues se encuentran restitos a veces de huesos y dicen, mira, resulta que consumían aparentemente tal especie que no teníamos mapeada y a lo mejor o esa especie estaba también en este lugar y después ya se recorrió su lugar de hábitat o llevaban los alimentos, ¿no? A Teotihuacán. También si ven el video de Libreta Negra donde presentan a su nueva integrante, ahí también hablan de su parte que más les gusta de la arqueología y la basura, que son los basureros. Cocina es donde más les gusta. O sea, los arqueólogos son el tlacuache que dicen, no toques mi basura, no toques mi basura porque me la voy a investigar. Exacto. Entonces, no se pierdan ese video. Con razón el tlacuache es la mascota de la ENA.
Sí somos. Les gusta Sí hurgar en la somos. basurita. Exacto. A mí me gusta mucho un meme que es el tlacuache y no toquen mi basura. Ese soy yo. Exacto. Ah, Sí, sí, No sí. toquen mi basura encanta que la tengo también. que contar. Exacto, que la tengo que estadística. analizar. Pero Exacto. fíjense, regresando a la pregunta de Beca, no tenemos tantos datos de este brasero en particular, de dónde proviene. O sea, solamente todo esto lo estamos sacando del boletín INA, de Sí. la Dirección de Medios de Comunicación. No viene directamente si está asociado a algún barrio en específico. Solamente nos dice la localidad que es San Francisco Mazapa. Que bueno, Ujú. esa región sí está como más con más presencia de barrios artesanales. Entonces no sería raro que ahí en esa sección de la ciudad pues también existieran varios talleres, sobre todo el trabajo cerámico, que por cierto, el trabajo técnico de este tipo de braseros también es muy interesante, porque la mayoría de estas piezas están trabajadas con moldes. O sea, todos esos fragmentitos de decoración Ok, wow. son, o sea, primero hacen la base, que es esta copa y la tapa, pero cuando se tienen que hacer los sellos o Ajá. las decoraciones, las orejeras, la nariguera, las almenas, las figuras de los animales, normalmente son Con molde. moldes. Vale. Y también se han encontrado los moldes, es decir, tienes tu Ujú. moldecito, agarras el barro fresco y lo pones, llenas. lo dejas secar y ya después lo coses Sí. y lo vas aplicando a tu Sí. estructura Justo esos Oye, somos ellos, ¿no? mayor. Y también Sí, son en la sellos. entrevista que le hicieron a Linda Manzanilla menciona que los artesanos teotihuacanos también tenían piezas decorativas, Ujú. si no mal Sí. recuerdo. O sea, no solamente Sí, sí. era como para la élite, también era para la parte, o sea, que el pueblo raso, pues. Fíjate que tenía eso su es, decoración. eso también es muy interesante porque también en los últimos años la arqueología mexicana se ha nutrido mucho de información de lo que hemos llamado arqueología doméstica. Y esto es un salto de calidad de la información porque mayoritariamente, y esto es un estereotipo que ha generado la propia arqueología, es que se investigaba a las élites, porque Sí. se iba a los grandes centros Claro. urbanos y lo que se investigaba pues, eran las plazas, Y todo los era ritual. edificios. Exacto, y todo era ritual. Y de ahí viene el chiste, todo era ritual. Pero Linda Manzanilla, de hecho, es precursora de este tipo de arqueología, de meterse al barrio teotihuacano y ver qué es lo que estaba haciendo la gente común. Hay otras investigaciones en la Cuenca de México, no solamente Teotihuacán, que en los últimos años nos ha dado información de cómo es que era la forma de vida de la gente cotidiana. Y efectivamente lo que se ha encontrado, no solamente en Teotihuacán, sino que esta noción de que los bienes los bienes de lujo solamente circulaban entre la élite. Había algunos que sí, pero había otros que, digamos, eran de circulación recurrente. Y cualquier persona que tuviera, pues, más o menos el poder adquisitivo para poder obtenerlo, normalmente lo tenía en casa. Es más, Se podía llevar la Bubutlaloc. así es, se podría llevar su figurita. A mí hay un dato que cuando lo conocí me fascinó. Michael Smith es un arqueólogo norteamericano que trabajó mucho la provincia dominada de Morelos del Imperio Mexica. Y entonces lo que Michael Smith investiga, sobre todo en la parte de Yautepec, Morelos, es que en casas normales de la gente común había diferentes bienes que, entre comillas, denominamos como de lujo, entre ellos objetos de metal. Y un objeto de metal que era muy recurrente en los contextos domésticos era algo que ni siquiera por aquí se nos está cruzando. Michael Smith encontró que en las casas mexicas del posclásico tardío, es decir, 1400, 1500, había agujas de metal. Órale. Omar, ¿me estás diciendo que entonces sí había metalurgia en el México prehispánico? Por supuesto que había metalurgia en el México Porque prehispánico. cómo les encanta decir, que no. eran unos primitivos, ¿no? Sabían No mames, trabajar el o sea, ve metal. el trabajo de esto y dices, no chinguen. Oigan,
Yo recuerdo mucho una vez que tuve la oportunidad de acompañar a Omar y a otros integrantes bueno, a Wendy y también a una querida amiga que nos acompañaron al Museo de Antropología de Historia del Estado de México, que en ese momento dirigía Eduardo Escalante, también al que le mandamos un fuerte abrazo. Y me acuerdo que justo uno de los comentarios que hacíamos bueno, que hacía yo era como la constante presencia de estos sellos y además estábamos hablando de la piedra, que sabemos que le encanta a nuestro querido Mar, y cómo nos dabas como una súper buena explicación pues sí, de la masificación de las piezas, que así como hoy tenemos un montón de cosas que se hacen masivamente para el consumo del gran público, pues también eso ocurría y que muchas veces hay piezas que encontramos y no es de meritar el valor, pero que muchas de las piezas que se encuentran y que muchas encontramos en casas de que son como el tepalcate que se encontró en la familia, pues es parte de esas piezas, ¿no? Que se vendían pues para decoración, porque muchas veces son cuentas o figurillas, no hay una utilidad tan tangible, quizá. Sí, y eso también es algo bien importante porque aquí es donde vemos de manera directa lo que es el sistema económico que existía en época prehispánica. Y eso también es muy, muy relevante porque también pensamos o de repente empezamos a ver en redes sociales esta parte de, no, pues es que no había cosas complejas, ¿no? Todo era bien sencillo de la Edad de Piedra. Pero en realidad no. Por ejemplo, hay gente como Ken Hirt, que por cierto fue mi asesor de tesis, que él primero estudió economía y después se hizo arqueólogo. Entonces las propuestas que hace... No es por presumir ni nada, pero... No es por presumir ni nada, pero las propuestas que hace justamente van en el sentido de cómo identificamos un sistema económico en sociedades del pasado. Entonces, uno de esos puntos era justamente ver la diversidad y la cantidad, presencia, ausencia de ciertos artefactos. En este caso, lo que denominamos como pues bienes de prestigio o de lujo, y por otro lado pues los bienes comunes de uso, digamos. Entonces de repente tú vas a empezar a ver que hay cosas primero que son locales y otras que vienen de otros puntos de otros territorios. Entonces conforme a eso tú generas un índice para medir justamente cuál era el alcance de una sociedad y qué objetos estaban obteniendo o qué objetos estaban mandando a otras regiones. Entonces, por ejemplo, siguiendo lo que estaban comentando hace un momento, este brasero también es un ejemplo de la producción en masa. Es decir, que estamos hablando de un sistema semi-industrial, no industrial en el sentido del siglo XVIII maquinal, ¿no? Ni de Henry Ford, ni nada de eso, ¿no? Exacto, pero sí en una producción en serie, porque cuando tú ya tienes los moldes y estás produciendo en masa este tipo de figuritas que son las aplicaciones de los braseros y son todas iguales y tienes un taller especializado, ya tienes una sociedad que tiene un está nivel demandando. Exacto, y que tienes que cubrir un mercado tal cual, es decir, existe esta situación de la demanda de estos objetos y al final tienes pues que cubrir esos elementos, y por eso ese es uno de los puntos más importantes de Teotihuacán. Era una urbe, además de cosmopolita, comercial. Y esa fue una de las grandes virtudes de Teotihuacán y por eso es una de las grandes ciudades que tiene una predominancia, quizá una de las más largas con estabilidad en la historia prehispánica. Digo, ya pensemos que es una ciudad que surge por ahí del 200 antes de Cristo y que va a dominar el centro de lo que ahora llamamos México, y otras regiones con provincias o con colonias o mensajeros diplomáticos a otros territorios hasta el año 550 más o menos, o 400 para que no le fallemos en el declive. No es poca cosa, no es algo aleatorio y no es algo que se haya dado por arte de magia. Vamos a ver otras producciones que también fueron importantes, la famosa cerámica anaranjado delgado, sí, claro, que básicamente es vajilla de uso cotidiano, pero que está presente en diferentes regiones, o incluso
Teotihuacán tiene la virtud de haber dominado en una manera masiva también el yacimiento de Sierra de las Navajas, que es la obsidiana de mayor calidad que tenemos hasta la fecha. Increíble. Entonces, creo que este brasero ejemplifica este tipo de producción masificada y que también está presente en otras regiones, ¿no? Se mandaban estos incensarios a diferentes puntos de la ciudad y se mandaba también fuera un poco de las fronteras de ese momento. Yo tengo la una presencia pregunta. teotihuacana en toda la región de Mesoamérica. Sí, pues la gran potencia que fueron, ¿no? Hablábamos hace un momento que, bueno, lo que a mí me llamó la atención de la nota era estas incrustaciones de cráneo que tiene, pero también la nariguera tiene como craniecitos y también el tocado tiene un cráneo acá. Entiendo que por eso le dicen el incensario de la vida y la muerte, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir? Si producción puede hacer un zoom, Claro. Si producción nos puede hacer un zoom, justamente una de las cosas que llamó la atención, mira, ahí en la nariguera. La nariguera es donde se ve mucho mejor. Ajá. Vean el nivel de detalle justamente de estas piezas. Vamos a resaltar dos símbolos en ese sentido. Primero, fíjense en las orejeras. Las orejeras tienen la famosa flor de 4 pétalos. Sí, que claro. En náhuatl le llaman el quincunce, que es básicamente este signo que hace referencia a los 5 rumbos del universo, que es básicamente arriba, abajo, izquierda, derecha y el centro, ¿no? Que esto nos remite y salud, que básicamente nos remite a lo que son la conformación del cosmos. Hay que recordar que en la conformación del universo tenemos como sostén del universo en esta parte de la Tierra 4 árboles que sostienen el plano terrenal, y si le pasa algo a esos árboles básicamente colapsa el mundo. Y en la parte central tenemos el gran árbol, ¿no? Que es el que conforma pues o conecta los planos que conocemos desde el inframundo hasta el cielo. Y entonces en Teotihuacán esta flor de 4 pétalos está en todos lados también, ¿no? Lo encontramos en vasijas, lo encontramos en pintura mural, lo encontramos en los braseros. Entonces es algo muy recurrente. Sin embargo, el CDMX, la marca CDMX hoy, pero de Teotihuacán. Sí, exacto. Yo creo que es una de las marcas registradas, es correcto, sí. Y marca ciudad. Lo que resalta y lo que hace único, digamos, a este brasero, este incensario en particular, es que en la nariguera y en el tocado vamos a encontrar un símbolo que no es tan recurrente ni en los incensarios ni tanto en la iconografía teotihuacana, que son los cráneos. Ahí tenemos en la parte de arriba los cráneos, que además está el cráneo. Los cráneos ya son más mexicas, lo remata, ¿no? La flor. Los cráneos son más, tolteca, mexica, digamos, sí. Pero en Teotihuacán no es tan recurrente. Y si uno ve otros incensarios teotihuacanos, lo que vamos a ver es que normalmente es la mariposa. Entonces aquí lo que resalta justo es estos 3 cráneos que están ahí y pues que también están hechos con sello, ¿no? Entonces es interesante verlo. De hecho, la información que el boletín manda es que es uno de los pocos que tiene este tipo de representación, y por eso lo hicieron esta pieza del mes de diciembre, que se exhibe en el Museo el Museo de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, y va a estar en exhibición básicamente hasta enero. Entonces tenemos poco tiempo para visitarlo. Pero son las vacaciones, Omar. Ahí está el plan. Ya, ahí está, ya saquemos el camión y nos vamos. Sí. Es increíble. Sí, está bien bonito. La verdad es que sí me fascinó desde que la vi. Yo ya les dije cuál es mi atracción por estas figuras, por estas, piezas prehispánicas. Sí. Para mí, me vuelan la cabeza. Como dice Omar, es que o sea, si de por sí son increíbles de ver y fascinan como a Juanpi así, imagínate ahora con humo saliendo de todos lados. Debió de haber sido una cosa espectacular. Y color, claro, también. O como dicen por ahí, policromía. Policromía.
Bueno, y también estos incensarios estaban pintados, es otra cosa. ¿Sí? Que muchas veces los pigmentos no sobreviven tanto, porque además, si no recuerdo mal, algunos de ellos tienen técnica del fresco, es decir, una de las características de la cerámica teotihuacana es que emplayaban con estuco y lo pintaban al fresco. Nada más que eso, pues con el tiempo luego se cae y pues ya se pierde. Y pensemos que esta pieza estaba fragmentada, porque ese es el contexto arqueológico que se nos ha olvidado decir. Esta pieza se encontró rota en un contexto ceremonial, es decir, después de que probablemente se usó un par de veces, se rompió, se guardó y ahora sí que se selló como una ofrenda. Entonces, esto es algo que se hacía de manera recurrente, porque acuérdense que el tema de la ofrenda es que es un sacrificio material. Claro. Algo que a ti te cuesta, que se conecta con lo que estábamos conversando hace un momento. El tema de sacrificio, ojo, no sacrificio humano, que ese es otro tema que por cierto también dio de qué mucho hablar en esta misma semana. Pero el tema de sacrificio, conceptualmente hablando, antropológicamente hablando, es un sacrificio porque es algo que te cuesta a ti. Material, energéticamente, emocionalmente, lo que ustedes quieran, pero es algo que te cuesta a ti. Entonces, imagínate la situación de que un artefacto que tiene esta estética, que tiene ese nivel de producción, por lo tanto una relevancia económica, social y demás, tú al final lo termines rompiendo, ¿no? Exprofeso para depositarlo en una ofrenda y pues que al final eso se convierta en un intercambio de algo que quieres conmemorar o algo que quieres hacer una petición. Entonces, este tipo de piezas, cuando terminaba su vida útil o cuando había un evento en particular, una fiesta, una inauguración de un edificio o el inicio de construcción de una estructura, normalmente se ponía en un lugar, se rompía, se sellaba el lugar y eso se conformaba como una ofrenda. Entonces ahí tenemos... La primera piedra. Es un sacrificio material, efectivamente. Sí, como la primera piedra, sí. Bueno, aquí nada más rápidamente porque alguien preguntó, Adriana Salaña Guzmán, las medidas, 54 por 82 centímetros, ya se los pusimos ahí en el chat también. Pues Omar, me encanta esto porque miren nomás qué bonito todo lo que puede salir de una sola pieza. Sí. Increíble, ¿no? Toda la conversación que hemos tenido, pues nos aventamos casi una hora. Y todo gracias a la ciencia. 45 minutos. Todo gracias, a la ciencia. Pero de verdad... Aquí hablamos pura ciencia, sí. Sí. Pero todo lo que puedes decir de una pieza y toda la información tan valiosa que puede darte, ¿no? Por eso, amigos, si se encuentran algo, lo reportan. No se van ahí a excavar cosas solitos y a llevárselas, porque vean toda la información que se puede perder cuando uno hace eso. Sí. Y al final esta es la continuidad. O sea, estamos viendo el resultado de la investigación arqueológica, que por cierto hay que nombrar también a las personas. Esta pieza fue excavada por la arqueóloga Rosalba Aguilera Muñoz. Después vamos a ver el proceso de restauración y finalmente la muestra de los resultados. En este caso, pues ya la pieza totalmente consolidada, ¿no? Ya exhibida al público. Por ahí está circulando una infografía y además pues ya la parte de divulgación, porque le pusieron muy bonito el incensario de la vida y la muerte, ¿no? Entonces creo que conecta muchas de las cosas que se han conversado el día de hoy, pero de nuevo, retomando el inicio de la conversación, es necesario que se muestren esos resultados. Claro. Porque está muy bonito que existan muchas investigaciones en México y que tengamos top mundial de la restauración de bienes culturales y que la recuperación también de los bienes culturales, pero si no mostramos eso a público, si no vemos si no se comunica. Los impuestos hablando, pues realmente no solamente tenemos un problema de política pública, sino también tenemos un problema bastante grave de percepción pública de la ciencia. Totalmente. Pues sí, pues yo creo que con eso, con esa declaración tan contundente de Omar, podemos ir cerrando la chisma de hoy.
Pero sigan a Libreta Negra, siempre se los recomendamos, pero más ahora ya les estuvimos contando de todos los contenidos especiales que han hecho. Si están interesados en Teotihuacán y saber más, está la maravillosa, imperdible entrevista con Linda Manzanilla, el especial de los 40 años del robo al Museo de Antropología y otras cositas que estoy segura que nos van a preparar para este periodo vacacional. Y quiero pedirles un favor, voten por ellos. No, no es cierto. Comparten su perfil de TikTok con sus amistades, recomiéndenle la cena de fin de año, ayudémoslos a llegar a los 10,000 seguidores en TikTok, por favor. Sí, hagámoslo. Sí, estamos en una carrera con objetivos muy particulares. Contra el tiempo. Queremos también contra el tiempo, lo estamos haciendo como un reto. Queremos llegar básicamente a nuestros perfiles a los 10,000 seguidores o suscriptores. Ya casi lo logramos en algunos, en Facebook, por ejemplo, ya nos pasamos, ya casi llegamos a los 13,000, pero nos hace falta 2,000 en Instagram y creo que 4,000 en TikTok. 3,000 cachito. 3,700. Mira, ahí está la cuenta. 3,650. Y en YouTube creo que también nos faltan como 4,000 suscriptores. Entonces, bueno, ahí súmense. Nos encuentran en todos lados como Libreta Negra MX. Y el próximo lunes vamos a tener el último programa del año. Vamos a hacer un especial de Año Nuevo. Donde vamos a comentar todos los momentos, a nuestra perspectiva, a nuestra opinión, más importantes de la cultura y arqueología de 2025. Entonces es nuestro último programa del año. Hay que ver ahí qué dicen ustedes, porque nosotros acá pensábamos terminar hoy diciendo cuál es la que creemos que es la nota cultural más importante del 2025. Yo ya ni me acuerdo. Ahí luego comparamos. Bueno, ¿cuál de todas las del Louvre? Pero es que yo le dije a Horacio, pues la del Louvre, y me dice, ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas? Porque pero el robo, la huelga, la inundación. La nota del año es la condición de las instituciones culturales en el mundo, ¿no? Eso, que es un exacto. tema que hemos estado abordando constantemente, pero este año se desmitificó que el problema es solo local y que no pasa en los grandes museos y que la cultura europea siempre es perfecta, ideal. Que el sur global tiene muchos no hay problemas. Problema. Exacto. Y lo que este año se reveló es que es un problema sistémico y que quizá yo diría que nos está urgiendo a ver qué estamos haciendo mal en las instituciones, qué estamos haciendo bien y cambiar lo que estamos haciendo mal sí o sí, porque si no, me preocupa que estemos destinadas al olvido, porque ya vimos que a nivel global no está siendo el gobierno quien apoya estas instituciones y la iniciativa privada, que también había sido durante muchos años como gran promotor como de mecenas. ciertas instituciones o mecenas, no lo está viendo como una prioridad, porque no está viendo reflejado en este tipo de apoyos, quizá porque no lo están sabiendo hacer, un beneficio para ellos como marca, un beneficio económico, ¿no? Porque al final eso es lo que persiguen y se ha roto como esa idea de la conexión de promoción del arte y de la cultura y de la ciencia con un objetivo que tenga miras de que pues, la gente, la sociedad pueda tener como una mejor calidad de vida, una mejor condición de vida, etcétera, ¿no? Que también eso es algo que ayuda al desarrollo de las sociedades, de las personas. Y ese sería, o sea, mi reflexión para concluir mi participación de hoy es, creo que 2026 debe de ser un año para repensar las instituciones críticamente, pero críticamente, y también aceptar que hay situaciones que están bastante bien en nuestro país, dentro de la industria, celebrarlas, pero no quitar el dedo en renglón de lo que tenemos que resolver para realmente estar cumpliendo con la misión que tenemos. Sí, yo concuerdo bastante. Suscribo todo. Yo acepto que el Estado tiene que ser responsable. Sí. Sí. Aunque fíjense, o sea, concuerdo con la reflexión final, pero voy a meter mi cuchara un poco. Por favor. O sea, creo que sí, es importante ver y hacer el balance de cómo está la estructura cultural de México y el mundo, pero creo que hay
no de aquí, de este espacio, no se vaya a confundir, pero creo que hay una cara muy hipócrita respecto a que se considere o que no se tome en cuenta como un valor económico. Claro. ¿Por qué lo digo? En pleno año futbolero mundialista, aquí en México sobre todo, los museos, las zonas arqueológicas van a ser uno de los principales focos de atención. Claro. Y ese foco de atención, por ahí justamente estábamos trabajando hace un par de semanas las cifras de ingresos que genera el turismo en la visita de lo que se llama turismo cultural. Y básicamente es una cifra demencial, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces creo que más bien hay, o sea, es una postura hipócrita pensar que efectivamente no tiene este sustento económico o que es una industria que no genera nada. Claro. Cuando en realidad creo que el problema de manera personal no es que no genere, porque en realidad genera millones de dólares. El problema viene en que no existe una retribución directa de esa industria. Exacto. Es decir, cuando vemos la reasignación de presupuestos en el paquete presupuestal anual, vamos a ver que hay una reasignación, se invierte más en promoción que en mantenimiento de zonas arqueológicas, por ejemplo. Es decir, sí, el dinero se asigna hacia... Sí, o sea, si ustedes búsquenlo sí, en el paquete presupuestal. Si ustedes sacan los datos de Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura, básicamente van a ver un presupuesto 2-1. Si bien va, porque de repente es 3-1. Es decir, se asigna más presupuesto a turismo que a el INAH, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿tú sacaste los datos de cuánto era el valor de la cancelación del Naim? No, del PIB. ¿Cuánto aporta el PIB? La industria aeroportuaria y en comparación con la industria cultural. Y yo lo que decía, bueno, es un artículo que hice en El Financiero. Hace muchísimo tiempo, 2019. Salieron a hacer su marcha de luto por la cancelación del aeropuerto, pero nadie sale a hacer una marcha de luto por los recortes de cultura, ¿no? Cuando la cultura está aportando más al PIB que la industria aeroportuaria. No, bueno, somos potencia cultural y así nos hemos... Claro. Es la visión que se tiene, ¿no? Presentar a México como la potencia cultural de Latinoamérica y una de las más importantes a nivel mundial, planeta, ¿no? Pues sí. Y eso no se está viendo reflejado en la conservación de ese recurso que es finito. Claro. Es ahí donde yo digo que es un tema de prioridades. Porque cuando tú le inviertes más a la promoción que al mantenimiento, obviamente se te va a desplomar ese sistema. Y ya lo estamos viendo. De ahí viene justamente ese tema de inundaciones en museos, ¿no? Que aquí tampoco no cantamos malas rancheras, ¿no? O sea, había goteras en el Museo Nacional de Antropología. Cuando hace 40 años también se robaron cosas. Entonces, es un tema de descuido en las prioridades y en una postura sumamente hipócrita de quien sea el que sea o quien sea quien toma las decisiones, porque lamento mucho romperles la ilusión, porque yo lo he escuchado mucho de gente que incluso está en el sector turismo, que dicen lo siguiente: es que yo me enorgullezco de que la industria turística sea muy grande porque traemos a visitantes a que conozcan toda esta riqueza cultural y por supuesto es la entrada de divisas y la inversión directa en México, la derrama económica, pero, cuando uno revisa las cifras reales, tú puedes meter 10 millones de visitantes con boleto al Museo Nacional de Antropología. Saquen la cuenta de a 200 pesos por persona, o lo que sea que cueste el boleto. Pero de esas 10 millones de personas con boleto de 200 pesos, no entra ni el 10% del costo total de ese boletaje. No regresa, no se reintegra. No es una inversión equivalente. Y eso a largo plazo va a costar y va a costar mucho. Sí, tienes toda la razón. Pues sí.
No sé Sí, qué más pero- agregar porque no, estoy totalmente sí, de acuerdo. O sea, la redistribución de esos recursos está mal porque Pero yo creo que ahí sí habría un problema porque no todos los espacios tienen el número de visitantes del Nacional de Antropología. Pero O sea, también no digo seamos que sinceros. no debería de recibir el presupuesto que merece, sino también hay sitios que no tienen visitantes y también merecen ser claro, pero el gran conservados. problema El del paraguas tiene que ser modelo, más grande. sí, pero a ver, pero el problema del modelo que tenemos aquí es que ni siquiera es que ese dinero se quede en el INAH. Todo eso se va al cochinito de Hacienda. Hacienda y ahí se Y Hacienda lo redistribuye. redistribuye a, ¿qué es lo que dice Omar? Al criterio de, pues, quien sea que tome estas decisiones. No, pues Si se quedara en el INAH, yo voy de acuerdo al que... presupuesto que presenta la presidenta en este caso Claro, y sí, que sí, aprueba sí, la claro. Cámara de Diputados y Senadores. Pero o sea, creo que es un punto interesante porque podría funcionar como funcionan las editoriales. Las grandes transnacionales, las editoriales, esto tiene un nombre que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero como funciona ahí es claramente el libro del poeta contemporáneo que va a ser sí. el premio Nobel en 30 años, no te va a generar muchas ventas. Pero el libro de los amantes del Bester Gordillo sí. Entonces, el dinero que entra de esos libros que llaman coyunturales es lo que permite las apuestas en estos otros autores medio desconocidos, emergentes, o en cosas que no son comerciales, pero que es literatura que vale la pena publicar. Entonces, así es como funcionan esas editoriales. Claro, pero aquí Algo el tema así podría es... funcionar, pero nada más terminar el ejemplo, algo así podría funcionar en el INAH. Es decir, todo lo que entra de entradas de Deja los tú el 5 INAH, millones de Secretaría de visitantes. Cultura. 5 millones de visitantes más o menos es a lo que va a llegar el Museo de Antropología este año, ¿no? Ya superaron los 3 millones. Y que eso se Total. reparta en todos los museos. Yo voy de acuerdo en que no se quede todo el Museo de Antropología, porque efectivamente el Museo de Sitio de Cuicuilco recibe menos visitas. El Museo del Duende en Huasca. No, estoy hablando del INAH. Sí, estoy sí, hablando sí. del INAH. Entonces, claro, que se reparta entre... En Pañú. Exacto. Entre los sitios arqueológicos, etcétera. Voy de acuerdo. No, Pero lo que es en la muy... pirámide del Fuego Nuevo y todos estos otros lugares que están en la misma ciudad y que En no. Tenayuca. El sitio de Miscuac, no sé. Ajá. Lugares No, que mi son que está bastante bien, ¿eh? menos visitados. Pero lo que pasa es que se va a Hacienda, o sea, ese dinero Ahí se termina luego redistribuye. en cualquier otra cosa. Pero siento que también ahí el problema es que los funcionarios que están en los puestos de dirección, como pasaba con Diego Prieto, no defendían el presupuesto ni la necesidad de tener dinero para la conservación y el mantenimiento de toda la riqueza cultural que hay. Porque, como decía Rivero Borrell, se piensa que la cultura tiene que ser deficitaria. O sea, que no se puede, digamos en este caso, lucrar con la cultura. Y ni siquiera es un tanto lucro, sino es darle el mantenimiento y que se mantenga en buenas condiciones. Bueno, y que los trabajadores de la Claro. cultura puedan vivir dignamente Además, de su salario, además. ¿no? Que no me parece Claro, que sea en absoluto un lucro. De cierta manera estamos hablando de que es darle las herramientas para subsistir, mantenerse y crecer de una manera más sostenible. Sí. Es que se necesita Sí, un trabajo en ahí está el conjunto, punto. sí. Ahí está el punto, porque justo también está vamos a llamarle estereotipo, de que la cultura no es lucrativa, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando hace un momento. Sin embargo, creo que ahí también hay que hacer una diferencia hacendaria, ¿no? En términos económicos. Una cosa sí es el lucro, otra cosa es la sostenibilidad y otra cosa es directamente, por ejemplo, lo que son los sistemas de donatarias que muchas veces funcionan en otros países. Sabemos que en Estados Unidos o en Francia, por ejemplo, muchos de los museos se sostienen directamente por patronatos o por grandes benefactores. Benefactores, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, ahora sí que no es un término lucrativo, simplemente es sostenibilidad. Y al final, creo que también hay que tomar en cuenta que, porque esto también es corresponsabilidad ciudadana, entonces nosotros como ciudadanos promedios debemos de saber lo siguiente. Durante décadas se ha peleado que exista una reforma de la ley, sobre todo en términos de la ley orgánica del INAH, porque hay un artículo que sí dice que el INAH es un organismo descentralizado con bienes y presupuestos propios,
Es decir, que sí le corresponde directamente lo que genera. Sin embargo, eso en la práctica nunca ha sucedido. Entonces, lo que se ha pedido es que exista este concepto de boletaje o de compras que tiene el INAH o los servicios que vende, se autodenominan o se denominan como autogenerados, así se llaman. Sí. Presupuestalmente. Entonces, durante décadas ha existido una lucha, sobre todo en diferentes grupos dentro de la propia institución, pero que a nosotros como ciudadanos promedios también nos debería de corresponder, de que exista una reforma a la ley que garantice que los autogenerados se queden en el INAH, para que se reintegren y se reinviertan en los propios recintos que los reciben. Entonces, en este caso, si el Museo Nacional de Antropología le caen 1,000 pesos, a lo mejor 900 se le quedan y 100 van a la federación. Es un ejemplo, pero eso no sucede. Más bien es al revés, de 1,000 pesos que le llegan, le quedan 100 pesos o 50 pesos o lo que sea. Entonces también es una lucha política dentro de la sociedad general, de ver y estar atentos de cuando suceden estas discusiones en las cámaras y en las comisiones de cultura, por supuesto, que se haga presión de que efectivamente se pasen estas reformas para que los autogenerados se queden y se reinviertan, sobre todo, y siempre lo voy a decir, el mantenimiento es clave. Claro, y es donde más se gasta dinero dentro de los recintos culturales. Sí, conservación, sí, es esencial. Pues qué temas tan escabrosos, nos estamos metiendo aquí en polémicas, pero pues ya para concluir, amigos, porque ya casi van a ser las 11:30, yo les sugiero que diga cada uno su nota del año. Híjole, yo no sé. Bueno, ya decía Juanpi, es a partir de las del Louvre, a la que podríamos también combinar la seguridad del INAH, que para mí creo que esa fue la nota más importante. Nacional. Claro. O sea, yo diría nacional. Cuando cerraron los museos. La seguridad del INAH. Sí. Internacional, todo el quilombo, dirían los argentinos, del Museo del Louvre, ¿no? Sí. En resumen, es el tema del cómo están las instituciones. Yo agregaría quizá... Bueno, no sé. Es que sí creo que esas son las más destacadas del año. Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su nota del año? No sé. Yo podría ser el que encontraron el ADN en este sitio en el norte que... Paquimé. Paquimé. Sí. Esa fue una gran nota. Oigan, una nota científica muy interesante es que ya hay mosquitos en Islandia. Ah, sí, eso es una locura. Pero esa no la dimos. Esa es señal de que nos va a cargar el payaso, amigos. Sí. Uno de los pocos lugares en el mundo que se salvaban de no tener mosquitos, pues ya no, ya les llegó, les podrá llegar el chikungunya, el dengue. Ya llegaron al Ártico. Qué loco. Pues sí, pero esa nota no la dimos. ¿Esa no la dimos? No. No, pero pues... Me acordé en mi... no sé. Memoria. ¿Qué otra puede ser? Pues no sé, la de Beethoven. Esa creo que fue de este año. La genética de Beethoven no me acuerdo si fue de este año. ¿Qué otra le dimos? Ay, no me acuerdo. No sé, un tema difícil. Pues es que creo que se puede resumir bien en eso, ¿no? Porque fueron varias notas que al final de cuentas a lo mejor no es que sean tan relevantes, pero en conjunto forman como este estado del arte de las instituciones culturales. ¿Saben cuál sería una más positiva? La reinauguración de Notre Dame. También. Ah, puede ser. O sea, este año París nos dio mucho de qué hablar. Siempre tenemos París para las notas. Mundiales, todo. Sí, creo que la reapertura de Notre Dame también se podría llevar la de la nota del año, ¿eh? Ay, había otras notas de arqueología que también fueron muy importantes, pero ahorita Se te borró. Creo que el descubrimiento de una ciudad, ¿no? Ah, la ciudad maya que se descubrió. Exacto. Y también es que era lo que estaba a punto de decir. Lo de la inscripción de la ruta Wixárika
El patrimonio. como declaratorio de patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso también está interesante. Sí. Sí. No sé. Ya ahorita no me acuerdo. Ya no, tú ya no estás pensando. No, es que no me acuerdo, la verdad, se me fue la onda. Fíjate que ahorita no tengo sueño. ¿No? Bueno, pues ahí se los dejamos de tarea, si no. Pónganos aquí en los comentarios cuál creen ustedes que fue la nota cultural más importante del año. ¡Claro! La inauguración del Museo José Egipcio. Alberto Nugadán, la inauguración del Museo Egipcio, del Gran Museo Egipcio, claro. Sí. Pero Esa vean también los dos está bien. lados. Vean los dos lados. Estamos hablando de nuevos espacios lujosos que han Ujú. costado una millonada Un poco porque tardaron. megalómanos también, ¿no? Exacto. Tardaron muchísimo en construirlo y ya por fin se logró con estos conciertos que ocurrieron en varios lugares del mundo y el gran evento y desfile y la reapertura de Notre Dame, ¿no? Como hay como mucho foco en ciertos espacios y poco en otros. Sí. Pues Omar, ¿tú qué piensas? Me quedé pensando y creo que yo me voy a decantar por alguna que muestre, o sea, algunas notas que muestren resultados de investigaciones. O sea, porque no voy a cansar de decir que, o sea, no es nada más cuando se presentan los grandes hallazgos, sino que Claro. también vale mucho la pena directamente cuando se presentan los resultados. Por ejemplo, hubo una nota del trabajo lapidario de la cultura Aztatlán en Nayarit. Y me resulta una nota muy, muy agradable y muy representativa del año porque básicamente representa el trabajo de al menos 3 años de ese proyecto de análisis de materiales. Se dio más o menos desde 2022 y se empezaron a dar los resultados este mismo año. Y pues básicamente lo que se da como resultado es observar los patrones tecnológicos de materiales de piedra, ¿no? Entonces, bueno, asociándolo a mi gusto intrínseco de materiales, pues creo que siempre debemos de resaltar estas notas donde no solamente es como, se da el hallazgo y demás, sino que se le dé la continuidad que se debe, porque al final el hallazgo te puede dar cierta información del contexto arqueológico, pero es mucho más relevante cuando se dan los resultados, porque ahí verdaderamente es cuando tú conoces el trasfondo cultural, tecnológico, económico, ideológico de esos restos del pasado que se descubren en algún momento. Y eso es algo que ustedes hacen muy bien en Libreta Negra y que debemos de agradecerles, porque además nos hacen partícipes de este seguimiento a estas noticias que nos encantan y que siempre han sido como pieza esencial de la chisma, ¿no? Sí, la neta que sí. Oye, pues el retorno de la pieza de Chalcancingo, yo pensé esa que ibas fue a este decir, bueno, año. se armaron 2 tours. Bueno, uno. Bueno, y en el pueblo hasta hicieron procesión. Ajá, esa fue Esa es también una nota importante del año, ¿no? Sí, fue relevante, sin duda, sí. Y bueno, pues tenemos un cariño especial. Bastante especial a esta. Ahí comenzó sitio. todo. Ahí comenzó todo, se empezó a elucubrar lo que es Libreta Negra MX. Y pues sí, ¿no? Es representativo no solamente de un gran ejemplo de una cultura preclásica en el altiplano central, muy relacionada con la Cuenca de México, sobre todo a la esfera tlatilca, porque ya basta de decir que es un sitio olmeca, es más tlatilco que olmeca. Y por otro lado, pues también es una bandera directamente de lo que es esta campaña de Mi Patrimonio No Se Vende, que pues al final me parece que de nuevo le sigue faltando un poco de punch, pero yo creo que se aventaron una gran medalla al momento de retornar esta gran figura y que afortunadamente conocimos pues de presencialmente, ¿no? Porque es una cosa extraordinaria. A ver si está bien. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, vayan o vamos. Sí, la neta otra vez. Sí. Pues hay que seguir la conversación con la transmisión especial que van a hacer ustedes también, ¿no? De las notas del 2025. Así es. Pues el lunes nos estaremos viendo. Órale, pues ahí síganlos les y seguimos. compártanlos.
Sí, compártanlos, síganlos, suscríbanse para que Libreta Negra llegue a sus 10,000 seguidores. Y pues el lunes conéctense para seguir esta conversación de las notas culturales más importantes de 2025. Pues Omar, muchas gracias por estar aquí en la última chisma cultural de este año y nos vemos en enero. Así es. Pues muchas gracias compartir este año 2025. Les enviamos desde Libreta Negra MX, pues que tengan unas felices fiestas, que se la pasen bien con sus seres queridos y por supuesto que el próximo año sea muy próspero y sobre todo que sigan a Libreta Negra MX para que sea próspero de cultura y a el Beca Channel también, a la chisma cultural y pues nos estaremos viendo en otras colaboraciones. Sí, seguro. Así es. Ahí nos estamos viendo. Feliz Navidad. Saludos a la Wendy. Sí, y a los Michis. Sí. Bye. Feliz Navidad. Bye.